Hola, ¿qué tal? Leandro por acá. En esta lección número 2, variaciones del recurso solar, geometría solar, veremos cómo la posición relativa de la Tierra con respecto al Sol afecta el recurso solar a lo largo del año. Recordando nuestro concepto de recurso solar, vimos que a nivel anual era razonable encontrar una irradiación de 1800 kilowatts hora por metro cuadrado año disponible. Y vimos también en concepto de irradiancia que se definía como nominal o aquello probable de encontrar en un contexto de mediodía y de cielo claro o de solazo, unos 1000 watts por metro cuadrado, que de noche eran lógicos encontrar unos 0 watts por metro cuadrado y que en promedio anual unos 200. Lo cierto es que este recurso varía tremendamente, no solo a lo largo del día, sino también a lo largo de los diferentes días del año por cuestiones climáticas, es decir, por cuestiones atmosféricas o también por cuestiones locales, y definitivamente, y primero que nada, varía por cuestiones de posición relativa de la Tierra con respecto al Sol, es decir, geometría solar o, en detalle, cuánto dura el día y cómo es la incidencia del Sol sobre diferentes planos de captación en cuanto a ángulos de incidencia o flujos de energía diversos. Con respecto a la posición relativa de la Tierra con respecto al Sol, podríamos comenzar nuestro análisis desde la trayectoria de traslación que describe nuestro planeta, donde en este caso en concreto, a su vez, la traslación se caracteriza por presentar una trayectoria circunferencial en torno al Sol, lo cual quiere decir que la Tierra está relativamente tan cerca como lejos o a la misma distancia independientemente del momento calendario del año, y en concreto, en todo caso, cerca del 21 de diciembre se da el momento conocido como perihelio, o momento en el cual la Tierra está más cerca del Sol, a unos 147 millones de kilómetros de distancia, pero en contraposición, en el afelio, momento en el cual la Tierra está lejos en su máxima expresión con respecto al Sol, a 152 millones de kilómetros de distancia, lo cual nos viene a decir que, nuevamente, la distancia de la Tierra con respecto al Sol es aproximadamente siempre la misma y por lo tanto la energía que la Tierra recibe desde el Sol también es así, es aproximadamente la misma. Por esa razón, la constante solar de 1367 watts por metro cuadrado puede justamente tomarse como un valor fijo para todo el año. Es decir, el recurso solar no tiene una gran variación a lo largo de todo el año debido a la traslación, sino que más bien lo tiene debido a el movimiento de rotación de la propia Tierra con respecto a su propio eje y la relación de este eje de rotación, es decir, su posición relativa con respecto a el plano orbital de la Tierra con respecto al Sol, donde en concreto nuestro eje de rotación terrestre se encuentra oblicuo al plano orbital, aproximadamente con una inclinación de 23 grados, lo cual causa que en algunos momentos del año el Sol incida de mejor manera en ciertos lugares del mundo y al revés para otros, lo cual veremos en la siguiente filmina. Con respecto a esto último, la posición relativa del eje de rotación terrestre en relación a el plano orbital que describe la Tierra con respecto al Sol, entonces esa característica de eje oblicuo sucinta que nosotros en invierno estemos inclinados de forma desfavorable con respecto al Sol, lo cual significa, en un hecho absolutamente cotidiano, que el Sol incida más cerca del horizonte, con una menor altura solar, de forma más oblicua a un plano de captación horizontal, como venimos charlando en las lecciones previas, de forma tal que el recurso energético sobre ese plano horizontal esté menos densificado o la incidencia del Sol sea menos favorable. Contra, por ejemplo, una situación de verano donde, por esta característica oblicua del eje de rotación terrestre con respecto al plano orbital, la incidencia solar se da con mayor perpendicularidad o, dicho de otro modo, el Sol se encuentra más elevado en el cielo o elevado por sobre nuestras cabezas, como cotidianamente ya conocemos. Todo esto se caracteriza a través de un parámetro específico conocido como altura solar, el cual se expresa en grados angulares y esos grados angulares se miden desde el horizonte.
donde 0 es el horizonte, lo cual puede darse con un sol al momento del amanecer o al momento del atardecer, y 90 grados sería exactamente perpendicular con respecto al suelo o exactamente por encima de nuestras cabezas. Y en función de los diferentes momentos del año, la altura solar, al menos al mediodía de cada uno de estos diferentes momentos del año, podrá caracterizarse bajo la formulita 90 más menos 23,5 grados menos el módulo de la latitud, lo cual nos va a dar 4 situaciones bien diferenciadas, como el solsticio de verano, que es el momento en el cual el sol al mediodía está más alto que en cualquier otro momento del año, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, momentos en los cuales el sol tiene una altura media, y el solsticio de invierno, momento en el cual al mediodía el sol tiene la menor altura que en todo el año podrá tener. Y tomando un ejemplo de alturas solares, de repente para la ciudad de Córdoba, si buscamos coordenadas en Google, encontraremos que la latitud es de 31 grados 24 minutos o menos 31,5 grados, de forma tal de que si reemplazamos estos grados en la formulita previamente vista, para el momento del 21 de diciembre, cuando el sol está más alto que en cualquier otro momento del año, por supuesto al mediodía, la altura solar será de 82 grados. Para los equinoccios de otoño y de primavera respectivamente, la altura solar será de 58,5. Y para el momento del 21 de junio o solsticio de invierno, momento en el cual el sol tiene la mínima altura anual, de vuelta por supuesto siempre al mediodía, tendremos 35 grados de altura solar. Y en estas circunstancias podríamos plantearnos cómo podemos captar el recurso solar de mejor manera, y la respuesta siempre estará en que el plano que busque captar este recurso solar tendrá una máxima reflexión en función de que el sol le incida de forma perpendicular. Entonces, por ejemplo, si un sol de verano incide a 80 grados, la máxima captación se da cuando el plano esté perpendicular a ese ángulo solar de incidencia, que simplemente es el complemento a 90 de la altura solar. Es decir, con un plano a 10 grados de inclinación, yo tendré una máxima captación, o por lo menos perpendicular, del sol del 21 de diciembre en la ciudad de Córdoba. Y en el caso de invierno, redondeando, con un sol a 30 grados aproximadamente, la máxima captación o la perpendicularidad la tendré cuando el plano de captación esté con 60 grados de elevación. No obstante, garantizar la perpendicularidad de nuestro plano de captación no es tarea fácil, ya que el Sol viaja a lo largo del año no solo en elevación, sino también en orientación, o como se conoce específicamente, en incidencia azimutal, lo cual no es otra cosa que el recorrido que realiza a diario de este a oeste o de amanecer a atardecer el Sol a través del cielo, con lo cual las coordenadas solares variarán a lo largo del año en elevación y también en orientación o en azimut. Estas coordenadas, que caracterizan la posición del Sol en el cielo para cualquier momento del año, siempre serán dos: nuevamente la elevación, nuevamente la orientación o la coordenada azimutal, y en función de estas dos coordenadas caracterizadas para cualquier momento del año podríamos representar la posición del Sol en el cielo para un año calendario, para lo cual podríamos recurrir a gráficos, y en ese sentido existen dos gráficos principalmente utilizados para ello, donde uno cuantifica la posición del Sol en el cielo a través de dos ángulos en una representación polar, es decir, en un gráfico circular, donde en el eje vertical se van a representar siempre las elevaciones, donde en este punto en concreto, norte y 0 grados, es una posición horizontal, nunca existente en la realidad, por supuesto, jamás se da. Y en este punto central tenemos un Sol perfectamente perpendicular por sobre nuestras cabezas, de forma tal de que desde el este hacia el oeste el Sol viaja a lo largo de cada día, y también de este a oeste, pero con variaciones de elevación entre 90
y una menor cantidad de grados, el Sol viaja a lo largo del año para los diferentes momentos del calendario. De la misma manera, también podríamos expresar estas dos coordenadas de orientación o azimut y elevación en representación cartesiana o en un gráfico rectangular, podríamos decir, donde en el eje típicamente de las Y encontramos la elevación, donde tenemos 10, 20, 30, 40, 50 y así hasta 90 grados. Y en el eje horizontal tenemos en una representación central el norte puro, 0 grados, tomado por convención, y hacia la derecha el este, el cual llega hasta 180 grados, y hacia la izquierda el oeste, el cual llega hasta menos 180 grados, y exactamente a 180 de la derecha y 180 de la izquierda se encuentra el punto cardinal sur, de forma tal de que el gráfico en sí mira hacia el norte, pero también mira hacia el este y hacia el oeste, y en el interín, para estos diferentes grados de orientación y de elevación, representa la posición del Sol en el cielo para diferentes momentos del año, donde la curva más baja está representando el momento del solsticio de invierno o 21 de junio, y la curva más alta está representando el solsticio de verano o el 21 de diciembre. Por supuesto, todo esto para una determinada latitud, ya que en función de la latitud ambos de estos gráficos variarán. Pero encontraremos más adelante que son herramientas sumamente útiles para determinar la posición del Sol en el cielo en determinadas épocas del año. Tomando un ejemplo de coordenadas solares para la ciudad de Tucumán, en concreto, acá tenemos un gráfico cartesiano con ángulo de altura solar a la izquierda, ángulo azimutal en el eje horizontal, y podemos representar el solsticio de verano con una altura máxima al mediodía a 85 grados y el solsticio de invierno con una altura mínima anual al mediodía, por supuesto siempre, de 40 grados. Y siempre que el Sol incida desde el mediodía o que tenga su máxima altura para ese día en concreto, tendrá una orientación azimutal o un ángulo azimutal de 0 grados, es decir, que el norte por definición se lo hace coincidir con los 0 grados. Y el este, o los horarios matutinos, como muestran las escalas horarias aquí, 7, 6, 8, 9, 10, 11, el este se da con grados positivos hasta 120 en este caso en particular, y el oeste hacia grados de orientación, grados o ángulos azimutales negativos. Y en particular, 90 grados hacia el este será el momento del amanecer, exactamente por el este, y 90 grados hacia el oeste será el momento del amanecer exactamente por el oeste. Lo cual quiere decir que el Sol, en cuanto a amaneceres y atardeceres, siempre va a tener una elevación de 0 grados, lo cual ya hemos establecido antes y es por supuesto una observación totalmente cotidiana, pero en su recorrido habrá momentos en el año en el cual el Sol salga por delante del este y se oculte por delante del oeste, y habrá momentos en el año en los cuales el Sol salga por detrás del este y se oculte por detrás del oeste. Esto quiere decir que en función de estas diferentes trayectorias que vemos para las diferentes épocas del año, siendo que el Sol recorre una mayor cantidad de grados azimutales y alcanza una mayor elevación, estos recorridos representan no otra cosa que una mayor duración del día, que por supuesto es algo totalmente cotidiano, pero en correlato solar estas mayores duraciones de los días representan o tienden a representar una mayor cantidad de energía solar. Por la propia formulita de cálculo de altura solar en función de los diferentes meses del año, siempre al mediodía por supuesto, podemos entender que a menor latitud o cuanto más cerca estemos del ecuador, el Sol en su máxima expresión, en verano el 21 de diciembre al mediodía, alcanzará una altura solar cada vez mayor. En el límite o exactamente en el trópico de Capricornio a menos 23 grados, punto 5, la altura solar en diciembre del 21 será justo de 90 grados.
En ese punto tenemos la altura solar máxima posible. Para cualquier lugar que en latitud exceda la del Trópico de Capricornio, jamás el Sol alcanza en verano, en su punto más alto, la altura solar de 90 grados. Y si seguimos decreciendo en latitud, en el caso extremo, llegando hasta el ecuador, encontraremos que el diagrama de coordenadas solares mostrará que en determinadas épocas del año el Sol incide exactamente desde el norte, pero en otras incide directamente desde el sur. Esta situación es extraña, pero justamente es un caso particular de bajas latitudes en relación a altura solar y en relación en sí al plano orbital que implica el eje oblicuo con respecto a la posición del Sol en el año. Y si nos movemos más hacia el sur, con respecto a, por ejemplo, el caso que tomábamos antes de la ciudad de Tucumán, va a llegar un punto en el cual, por latitud, en invierno, aquella formulita nos va a arrojar el resultado de altura solar nula a el mediodía. Eso quiere decir que para el 21 de junio, exactamente en el círculo polar antártico, se da que en ese día en particular el Sol no se ve en el firmamento, salvo el punto exacto de el mediodía, momento en el cual el Sol está exactamente incidente en el horizonte como si fuera amanecer. Y si seguimos creciendo en latitud, llegaremos hacia el polo sur, donde en este caso en concreto, durante 6 meses en el año, la noche será perpetua y no se verá el Sol en el firmamento, y durante otros 6 meses en el año, el Sol estará presente en el cielo durante 6 meses de forma continua y se moverá de forma circular manteniendo una determinada altura que variará no durante el día, pero sí durante las diferentes épocas del año, por ejemplo, diciembre, enero y febrero, pero tendrá una altura fija independientemente del horario. Más allá de las posiciones en cuanto a orientación y en cuanto a elevación que el Sol podrá adoptar en el cielo, algo fundamental es que en función de la época del año y en función también, por supuesto, de la latitud, las horas que estará el Sol presente en el cielo o la heliofanía total, es decir, el tiempo de duración diurno, variará. Y varía, por ejemplo, en función de una duración de 24 horas del día para el polo sur o una duración pareja de 12 horas para la línea exactamente ecuatorial, donde por supuesto el día de verano siempre durará más que el día del invierno, pero esta diferente cantidad de horas de vuelta implicará no otra cosa que mayor probabilidad de una mayor recepción de energía. Y además de una mayor heliofanía o mayor cantidad de horas de sol presente en el cielo en el verano con respecto al invierno y como consecuencia de meramente la posición relativa de la Tierra con respecto al Sol, para un plano de captación cualquiera, pero tomando por ejemplo un plano de captación horizontal, es decir, el suelo, el Sol de verano incidirá de forma más perpendicular y el Sol del invierno incidirá de forma más oblicua o yendo por extremo, por supuesto que no es así, salvo en los momentos de el amanecer o el atardecer o en latitudes muy pronunciadas en el mundo, el Sol incidirá de forma tangencial. Es decir, básicamente no le pegará a este plano de captación tangencial a la incidencia del Sol. Y en términos concretos, puede hablarse de pérdida de potencia por unidad de superficie o desdensificación del recurso solar por factor de desalineamiento angular, donde el desalineamiento angular puede entenderse por la diferencia angular que tiene el Sol con respecto a ese plano de captación en diferencia con la perpendicular de ese plano. Es decir, que un Sol de verano que incide de forma perpendicular a 90 grados sobre un plano horizontal tendrá un desalineamiento angular de 0 y por tanto una pérdida de energía
por simple desalineamiento de 0 también por ciento, pero en función de el desalineamiento angular en torno a ese plano de captación, que en principio estamos analizando como un suelo horizontal, pero puede ser cualquier plano con cualquier ángulo, en función de cómo va creciendo ese desalineamiento, cada vez la pérdida es mayor, de forma tal de que, por ejemplo, con 15 grados de desalineamiento, con un sol no a 90 grados, sino un sol a 75 grados de elevación, la pérdida con respecto a un plano horizontal es de 5%. O en el caso de 30 grados de desalineamiento, es decir, un sol con una altura solar de 60, la pérdida es de el 10% con respecto a una incidencia absolutamente perpendicular, y en función de mayores desalineamientos, cada vez las pérdidas son mayores, donde claramente e intuitivamente, con un desalineamiento de 90 grados, es decir, un sol que para nada incide sobre la superficie en cuestión, la pérdida por desalineamiento es de el 100%. Todo esto nos lleva a la conclusión de que, en función de la posición del Sol en el cielo, habrá una atenuación del recurso solar y además, según las diferentes épocas del año, el Sol estará o más o menos tiempo en el cielo, lo cual representará una cantidad mayor o inferior de energía potencialmente captable, siempre y cuando, por supuesto, la orientación y la inclinación de nuestro plano de captación garantice esa absoluta perpendicularidad si quisiéramos que la pérdida por desalineamiento angular sea nula. No obstante, sin entrar en este momento en mayores análisis con respecto a orientaciones e inclinaciones de diferentes planos de captación, para un plano horizontal en el suelo fijo, la radiación extraterrestre va a tener una variación de la siguiente pinta, del siguiente aspecto, donde para diferentes latitudes encontraremos que, por ejemplo, hacia el Ecuador, Trópico de Capricornio, Catamarca, Buenos Aires, Bariloche o Tierra del Fuego, invariantemente encontraremos que en la época de invierno el recurso solar es el menor de todo el año, y cuanto más nos vayamos hacia el sur, mayor diferencia habrá entre el recurso solar de invierno, donde sea que esté, y su comparativa en verano, donde a su vez, cuanto más hacia el sur nos vayamos, en verano mayor cantidad de recurso solar tendremos a tener, justamente porque latitudes hacia el sur estarán mejor inclinadas en términos relativos con respecto a un sol incidente de verano. Y a su vez, vale aclarar, en esta analogía del comportamiento o en esta comparativa del comportamiento de un plano horizontal para diferentes latitudes y diferentes épocas del año, estamos explícitamente hablando de irradiación extraterrestre o watt-hora por metro cuadrado a nivel extraterrestre, es decir, antes de que la energía solar ingrese a nuestra atmósfera, justamente porque en esta comparativa estamos hablando de heliofanía o factor de desalineamiento para un plano horizontal como únicos dos factores incidentes, y por ser este análisis referente a irradiación extraterrestre, no estamos hablando de cuestiones climáticas. Es decir, la radiación extraterrestre nada tiene que ver con variaciones del recurso solar por cuestiones climáticas, justamente porque, siendo extraterrestre, no hay nubosidad, no hay clima implicado de por medio. Esto es interesante para únicamente plantear la variación del recurso solar a nivel anual por únicamente dos factores, que básicamente son, y nuevamente, la heliofanía o la duración del día y el factor de desalineamiento por las diferentes posiciones que adopta el Sol a lo largo del año y su relación con la captación de un plano horizontal simple.